Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina Humana. Presentaremos una revisión formativa no sistemática de diabetes en altura conformada por 6 artículos revisados de la asignatura Fisiología Humana en Altura. Número 1. Homeostasia de la glucosa durante la exposición a la altura. La glicemia e insulinemia entre los montañeses. Personas que viven a 3.200 metros tienen perfiles de glucosa en sangre más bajos en 12 horas en comparación con las personas que viven cerca del nivel del mar. Los mediadores de glucosa basados en glucosa deshidrogenasa que han demostrado ser más precisos a grandes altitudes. Se pueden lograr una disminución de la glucemia en un tiempo relativamente corto en la población general en altitudes moderadas. Podría tener implicaciones potenciales para el tratamiento de diabetes. Niveles más bajos de insulina plasmática en mujeres no embarazadas de gran altitud en comparación con las de las tierras bajas, a pesar de un índice de masa corporal más alto, y también se ha visto que niveles plasmáticos de péptido C en ayunas similares es un marcador de liberación de insulina. La producción endógena de glucosa a gran altura se debe a la posición a una gran altitud, provoca una hiperglucemia transitoria en la que es probable que esté involucrada la activación simpática que se atenúa a medida que continúa la exposición. Entonces, los habitantes de las tierras altas tienen una menor sensibilidad hepática al glucagón, lo que podría resultar en una menor salida de glucosa hepática, sus siglas en inglés HGO. Puede deberse a una menor producción de glucosa endógena, principalmente la salida de glucosa hepática, en lugar de la producción de glucosa renal, porque esta última no se ve afectada por el glucagón. El efecto de la altitud e hipoxia sobre el músculo esquelético se debe a que la exposición más prolongada a altas alturas muy elevadas parece aumentar la eliminación de glucosa. Por lo tanto, la hipoxia leve, que se asocia a una reducción más moderada de la saturación de oxígeno periférico, puede mejorar la sensibilidad a la insulina. La anoxia estimula la captación de glucosa al promover la translocación de los GLUT4 a través de la vía dependiente del AMPK. Las personas generalmente de las tierras altas tienen una mayor tasa de eliminación de glucosa en los tejidos periféricos que la tasa de producción de glucosa endógena. Entonces, estos individuos tienen una mejor tolerancia a la glucosa oral en comparación con sus conciudadanos que viven en bajas altitudes. El posible vínculo entre el factor inducible por hipoxia HIF y la homeostasis de la glucosa. Se ha visto que bajas presiones atmosféricas, la hipobaria, es un factor importante en la adaptación genética a las grandes altitudes porque muchas de nuestras funciones en el cuerpo humano están reguladas a través de los vasoreceptores. En condiciones hipóxicas, el HIF-1 regula la expresión de varios genes que median las respuestas adaptativas a la baja tensión de oxígeno en diferentes tejidos. Por lo tanto, el HIF-1 participa en la regulación del metabolismo de la glucosa estimulada por la insulina. Entonces, el HIF puede ser un elemento constitutivo, ¿no?, en la señalización celular de la captación de glucosa en condiciones normóxicas. Se ha visto también el papel del tejido adiposo por la sintetización de la adiponectina, esta enzima que ayuda a metabolizar la glucosa y ácidos grasos. Entonces se ha visto que la adiponectina aumenta después de una exposición subaguda a niveles muy altos, ¿no? Por lo tanto, se ha asociado fuertemente con una mejor sensibilidad a la insulina sistémica, estos niveles altos de adiponectina secretadas por el tejido adiposo. Segunda revisión, relaciones de la hemoglobina glucosilada y la glucosa plasmática en ayunas en entornos a nivel del mar y a gran altitud. Se ha visto que la diabetes mellitus tipo 2 es una epidemia mundialmente que está lejos de bajar o estabilizarse, ¿no?, con una estimación del menos de 1% para el 2025. La prueba de tolerancia a la glucosa oral es laboriosa, por lo tanto, ha tenido que ser reemplazada por lo que es la glucosa plasmática en ayunas. Se ha visto que la hemoglobina glucosilada se ha establecido como la prueba de seguimiento de elección para evaluar el control de la diabetes a medio plazo. Los cambios en los estados de los eritrocitos, por ejemplo, debido a la deficiencia de ácido fólico y la enfermedad renal, la vida útil de los eritrocitos y los niveles de hemoglobina también pueden influir en los niveles de la hemoglobina glucosilada. Uno de los mecanismos de adaptación en entornos de gran altitud es la policitemia, que es el aumento de la hemoglobina, ¿no?, la policitemia secundaria. En el Perú se ha visto un tercio de la población vive en la gran altitud.
y la policitemia secundaria se ha encontrado en gran medida entre los nativos andinos. Por lo tanto, se sumieron estudios poblacionales longitudinales peruanos. El estudio de corte crónicas del 2010 al 2011, el objetivo fue evaluar la prevalencia e incidencia de afecciones cardiometabólicas y pulmonares en 4 sitios: a nivel del mar, Lima, muy urbano, y Tumbes, semiurbano, y a gran altitud, a 3.825 metros sobre el nivel del mar, Puno rural y urbano. Todos los participantes tenían mayor o igual de 35 años residentes en las áreas. El segundo estudio fue Perú Migran, de 2007 a 2008. El objetivo fue investigar las diferencias en los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular entre migrantes y no migrantes de zonas rurales a urbanas, participantes mayores igual de 30 años, de un sitio rural en Ayacucho a 2.900 a 3.100 metros sobre el nivel del mar, un sitio urbano en Lima y migrantes rurales a urbanos de Ayacucho que residen en Lima. Las variables que llevó a tomar este estudio fueron variables clínicas, entre ellas el índice de masa corporal, hipertensión o uso actual de antihipertensivos, el tabaquismo, variables sociodemográficas, índice de riqueza tanto en posesión de activos, nivel educativo, tanto el nivel educacional primaria, secundaria y superior, variables de laboratorio como glucosa plasmática en ayunas, la hemoglobina glicosilada, lípidos, parámetros hematológicos. Entonces, los análisis estadísticos fueron que las variables de estudio se compararon entre el nivel del mar y a gran altitud mediante un análisis de varianza, la prueba de G² o la prueba exacta de Fisher. Por lo tanto, se realizaron modelos de regresión lineal cuadrática para evaluar la relación entre la hemoglobina glucosilada y la glucosa plasmática en ayunas, cruda y ajustada por edad, sexo, educación, riqueza, índice de masa corporal y hemoglobina total. Se evalúa el rendimiento diagnóstico de la diabetes y la prediabetes en los subgrupos de nivel del mar y de las grandes altitudes, utilizando la glucosa plasmática en ayunas como el estándar de oro. Finalmente, se comparó la concordancia entre el diagnóstico por hemoglobina glucosilada y la glucosa plasmática en ayunas utilizando un índice kappa, dando como resultado que los niveles de hemoglobina se encuentran relativamente muy bajas en los individuos a nivel del mar que en las grandes altitudes. Se ha visto que en gran altitud como el nivel del mar, los estimados de la diabetes definida por hemoglobina glucosilada fueron 3 veces más altas que las basadas por la glucosa plasmática en ayunas. Se ha visto que la prevalencia de diabetes es mayor cuando se usa la hemoglobina glucosilada que la glucosa plasmática en ayunas, tanto en individuos a nivel del mar como en gran altitud. Y se ha visto que la sensibilidad de un valor de corte de hemoglobina glucosilada de 48 milimoles por mol para los diagnósticos de diabetes utilizando la glucosa plasmática en ayunas como estándar de oro fue mucho mayor a nivel del mar que en el de gran altitud. La diabetes definida tanto por la hemoglobina glucosilada como por la glucosa plasmática en ayunas fue más prevalente al nivel del mar que a gran altitud. Como discusión y conclusión, se ha visto que la hemoglobina glucosilada y la glucosa plasmática en ayunas difieren notablemente entre las poblaciones de gran altura y las del nivel del mar, teniendo como factores el proceso de glicación, origen genético o adaptativo, vías fisiológicas o ambientales. Entonces se presume que el aumento de la producción de hemoglobina tiene que verse impulsado por la producción de eritropoyetina, que es el mecanismo más importante de adaptación y aclimatación que se observa en la altitud. El aumento de la eritropoyesis, debido a otra causa como el hierro intravenoso o agentes estimulantes de la eritropoyetina, influyen en los niveles de hemoglobina glucosilada. Se ha demostrado una fuerte asociación entre los niveles de hemoglobina glucosilada y la retinopatía y otras complicaciones microvasculares y enfermedades cardiovasculares, incluso en personas sin diabetes. El papel de la hemoglobina glucosilada como un biomarcador clave es innegable en este estudio. En consecuencia, a gran altitud hay un perfil de riesgo cardiometabólico más favorable que a nivel del mar. El Perú tiene una gran variedad de climas y altitudes, por lo tanto, el estudio de corte crónicas y Perú Migran se observan principalmente aumento en los niveles de hemoglobina. La tercera revisión es sobre el manejo de la diabetes en altura con el descargo de una experiencia personal de un hombre de 42 años con diabetes que realizó un viaje al campamento base del Everest, Nepal, en 2016. Él manifiesta que trató de mantener los niveles de azúcar en sangre en torno a los 9 milimoles por litro,
lo que le daría cierto margen de maniobra durante la travesía. Llevó consigo paquetes de sensores DESCOM sin usar para reducir la posibilidad de que los pestillos del transmisor se rompan durante el transporte. Llevó consigo mismo tipos de bocadillos para aumentar los niveles de glucosa. Consideró modificar sus bolos matutinos o vespertinos de insulina de acción prolongada. Utilizó la primera semana para medir los niveles de azúcar en sangre y realizó modificaciones para la segunda semana basándose en este conocimiento. Al ajustar sus dosis de insulina y usar las lecturas de mediador continuo de glucosa, pudo evitar la hipoglucemia. Por último, él recomendó a otros excursionistas y a los organizadores del recorrido que si tienen diabetes, que siempre estén informados sobre sus síntomas y cómo tratarlos. Se manifestó plantear consejos para personas con diabetes que deseen emprender una caminata o expedición de escalada a gran altura o a muy gran altura. Se vio que el manejo de la hipoglucemia es claramente importante y que se sugiere que el glucogel y o el glucagón estén disponibles y se lleven en un bolsillo de fácil acceso. La aspirina y el paracetamol pueden interferir con la confiabilidad de las lecturas de glucosa en sangre. Se debe evitar la dexametasona debido a que su efecto sobre el aumento de la resistencia a la insulina y el aumento de la glucosa en sangre. El uso de la acetazolamida se ha asociado con lo que es la cetoacidosis diabética en algunos escaladores con diabetes, por lo que se debe usar con mucha precaución después de consultarlo con un médico. Verificar que mediadores de glucosa en sangre están aprobados para viajes a gran altura y sugerimos usar soluciones estandarizadas para calibrar las máquinas y ayudar a comprender la variación y los sesgos que ocurren en esto. Es importante asegurarse de que la insulina no se congele. Lo ideal es almacenarla entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados. El uso del calor corporal puede evitar que la insulina se congele. Los bocadillos con alto contenido de carbohidratos deben estar disponibles para las personas con diabetes tratadas con insulina que realizan caminatas en altura para mantener la energía y prevenir la hipoglucemia. Como conclusión, se ve que una clínica multidisciplinaria dedicada a la actividad física y la diabetes, que brinda asesoramiento individualizado basada en la evidencia y centrado en el paciente sobre los efectos de la altitud en los niveles de glucosa en sangre y la provisión de monitoreo continuo de la glucosa en tiempo real, prometió completar sin incidentes una caminata al campamento base del Everest en una persona con diabetes tipo 1. La cuarta revisión es la vida en altura como factor de riesgo que predispone la elección de la alimentación rica en carbohidratos, efectos de la diabetes mellitus tipo 2. Se vio que habitantes a más de 1500 metros sobre el nivel del mar requieren en su alimentación mayor aporte de carbohidratos por la situación medioambiental debido a que el alto consumo de alimentos ricos en carbohidratos incrementa la aparición de diabetes tipo 2 e hipertensión. La vida en altura explicaría la mayor incidencia de los trastornos entre los habitantes de los valles del estado de Oaxaca, México, versus los habitantes en el litoral. Objetivos. Se realiza un estudio comparativo descriptivo transversal entre poblaciones de altura del litoral de Oaxaca, México, para conocer si los hábitos alimentarios repercuten en un mayor número de casos en diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Para los materiales y métodos de esta investigación se perfila una escala basada en el sistema mexicano de equivalencia de alimentos, el cual se asienta en el concepto de alimento equivalente y para su expresión gráfica se adapta del plan de alimentación del Instituto de Nutrición Salud de Kellogg's. Se realizó un estudio comparativo cuantitativo transversal y de análisis de contingencias y el método SQL para la distribución de los casos, La muestra constó de 205 adultos usuarios por cualquier motivo entre 20 años hasta 63 años. La media de edad fue de 48 años, con predominio femenino del 61,3%. De los servicios de nutrición del IMSS del estado de Oaxaca, de 20 años o más, de los cuales el 32,68% de los presentados habitan en los valles y el 67,32% en el litoral. Como resultado se puede ver en el gráfico tipo 1 del análisis de los datos más relevantes obtenidos en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 depende de la altura, y que el debug de la patología es mayor en la costa, y también el índice de masa corporal desciende en la costa situándose en el sobrepeso y en la altura que coloca a los sujetos en el rango de la obesidad.
En el gráfico 2 se ve una comparación de sujetos que padecen de diabetes mellitus tipo 2, que el 19,40% se encuentran en los valles, mientras que el 7,97% se encuentran en el litoral. También se ha visto que en la tabla 2 la diabetes mellitus tipo 2 depende de la altura, pero no del consumo de carbohidratos, llevando a esta conclusión. Mostrando más resultados, tanto en la tabla 1 como el gráfico 3, se ha visto que en la costa se hallaron que el 41,30% presenta un consumo balanceado de carbohidratos, a predominio femenino con una edad media de 38 años, seguido de un 39,85% a predominio masculino con una mediana de edad de 28 años, con consumo preferente de carbohidratos, y por último un 18,84% de los habitantes del litoral presentan un consumo reducido de carbohidratos a predominio femenino y de 43 años como media. Y tanto la tabla 3 y tabla 4 nos llevan a una conclusión de que la hipertensión arterial no depende ni de la altura ni del consumo de carbohidratos. Concluyendo esta revisión, se ha visto que la diabetes tipo 2 tiene muchos factores que juegan un papel importante: genéticos, socioculturales, socioeconómicos, como los hábitos alimentarios. Entonces, se ha visto que la diabetes mellitus tipo 2 dependió de la altura frente a la argumentación teórica que propone lo contrario, ¿no? No se encontró una asociación significativa del consumo de carbohidratos entre los habitantes de los valles en relación a los habitantes de la costa. También se ha visto que no hay una relación significativa de la prevalencia de hipertensión entre personas del litoral y la montaña, ¿no? Sin embargo, en la costa aparece una disminución del consumo de carbohidratos a medida que se avanza en edad. Por lo tanto, el mayor número de habitantes amerindios en altura y la mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en los valles versus la costa nos sugiere que la hipótesis del genotipo económico es lo que prevalece para la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. Como quinta revisión es la prevalencia de diabetes gestacional en altitudes moderadas y elevadas. Se ha visto que las embarazadas a gran altura presentan niveles reducidos de glucosa y una mayor sensibilidad a la insulina en comparación con el nivel del mar. Entonces se ha definido como gran altura que esta se encuentra a 8.250 pies o 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se ha visto que el metabolismo de la glucosa, estudios demostraron que en residentes masculinos y femeninos a gran altura tienen niveles más bajos de glucosa en ayunas, mejor tolerancia a la glucosa y disminución de la elevación de la glucosa postprandial. Se ha visto que durante el embarazo los niveles de glucosa plasmática en ayunas a gran altura disminuyeron en comparación con las mujeres de nivel del mar. También se ha visto que sigue disminuyendo mientras la edad gestacional va avanzando. Además, hay una mayor sensibilidad a la insulina durante el embarazo en altura. Se ha observado bajos pesos al nacer en embarazos moderados a gran altura, y los embarazos en gran altura también muestran mayor tasas de preeclampsia y parto prematuro. Tanto el método y diseño de estudio que se llevó a hacer fue un estudio de corte retrospectivo comparativo entre mujeres que vivían a gran altura a mayor de 8.250 pies y a moderada altura entre 4.000 a 7.000 pies durante el embarazo. También se limitó la muestra de corte a mujeres que dieron a luz entre el 2010 al 2012. El análisis estadístico se vio que las bases de datos perinatales de Denver, de la que se extrajo el corte de moderada altura, se validó mediante la revisión de un subconjunto de gráficos que cumplían con los criterios de nuestro estudio. Se utilizaron modelos de regresión logística univariante para evaluar el impacto de la altitud, la edad materna, el origen étnico, el índice de masa corporal antes del embarazo, la paridad, edad gestacional en las pruebas de diabetes mellitus gestacional y el tabaquismo por separado en el estado de diabetes mellitus gestacional. En el laboratorio se vio que el estado de la diabetes mellitus gestacional se determinó mediante el proceso de selección estándar de 2 pasos. Glucosa sérica se controla 1 hora después de administrar una carga de glucosa de 50 gramos. Si este valor es superior a 135 miligramos por decilitro, esas mujeres se someten posteriormente a un muestreo de sangre en serie, después de una carga de glucosa de 100 gramos, con un diagnóstico final de diabetes mellitus gestacional basado en los criterios de diagnóstico de Carpenter y Constant. Los resultados fueron que se analizaron los datos de 2.925 embarazos completos en moderada altura y 552 embarazos completos en gran altura. Para las características demográficas, la paridad no fue diferente entre las altitudes, pero el grupo de gran altura era un poco mayor,
más propenso a tener un índice de masa corporal menor de 25.0 gramos por metro cuadrado, más propenso a ser hispano y menos propenso a consumir tabaco. Los resultados también dieron, tanto en la tabla 3, que la moderada altura, la edad materna, la etnia hispana, el índice de masa corporal y la edad gestacional en las pruebas aumentaron la incidencia de diabetes mellitus gestacional en análisis univariados, mientras que en el cuadro 2 se vio que las personas a gran altura, la edad materna, la etnia hispana y la multiparidad aumentaron la incidencia de diabetes mellitus gestacional en análisis univariados. Como conclusión de este estudio de corte, se ha visto que si bien la prevalencia de diabetes mellitus gestacional no difirió entre moderada altura y gran altura, el impacto de las características demográficas de la madre sobre el riesgo de diabetes mellitus gestacional varió según el grupo de altitud. Con respecto al índice de masa corporal más alto y una mayor edad gestacional, se vio que en las pruebas aumentaron la incidencia de la diabetes mellitus gestacional en el grupo de moderada altura, pero en las de gran altura no. Pero a lo contrario, se vio que la multiparidad tuvo un efecto en las mujeres embarazadas de gran altura, pero no en las de moderada altura. Estas diferencias pueden representar sutiles en el metabolismo de la glucosa, en gran altura. Sexta y última revisión es la incidencia de infección por COVID-19 y prevalencia de diabetes, obesidad e hipertensión según altitud en población peruana. La edad mayor de 80 años y en casi todo el mundo dio lugar a altas tasas de mortalidad, un 16% aproximadamente aquí en Perú, así como a comorbilidades como enfermedades cardíacas, diabetes mellitus, enfermedades respiratorias crónicas, alteraciones en hemoglobina y cáncer, y entre otras, Se sabe que el territorio peruano tiene muchos pisos altitudinales, por lo tanto, muchos pisos ecológicos. La costa a nivel del mar, representando Lima, las tierras altas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y la gran selva amazónica, y entre muchas otras. Se ha observado un menor número de casos de COVID-19 en las poblaciones que viven a gran altura, en la región andina en comparación con las poblaciones costeras, Este estudio analiza las características epidemiológicas de la infección por COVID-19 según la altitud y la prevalencia de diabetes mellitus, obesidad e hipertensión, condiciones que pueden empeorar la evolución de la enfermedad actual. Este estudio tomó un diseño analítico utilizando datos secundarios de casos acumulados y mortalidad por COVID-19 del Ministerio de Salud del Perú, MINSA, del 2020. Se hizo énfasis en la ocurrencia de casos de COVID-19 en la totalidad de las 25 regiones peruanas. Se exploraron datos secundarios de la última encuesta nacional de demografía y salud del Perú en 2018 sobre la prevalencia de obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial según la altitud, menos de 1.000 metros, entre 1.000 a 3.000 metros y mayor de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una encuesta representativa y se consideraron 32.950 casos ponderados en sujetos mayores de 18 años. Se utilizó el software SPS-25 y la correlación de Pearson entre la incidencia acumulada de COVID-19 y las tasas de mortalidad según la altitud. Se utilizó la altitud media de cada región, se calculó la prevalencia de obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial según 1.000, 3.000 y mayor de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Como resultados y discusión de esta investigación, se vio que la prevalencia autonotificada de diabetes fue disminuyendo progresivamente con la altura, a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar con un 4,4%, entre 1.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar de 2,9% a 1,7% a mayor de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los estudios llevados a cabo durante las primeras epidemias de SARS-CoV en 2002 mostraron que el nivel de expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 en las células epiteliales pulmonares se correlacionó positivamente con la tasa de infección. Por lo tanto, se vio a cabo que la enzima convertidora de angiotensina 2 es fundamental para que el COVID-19 pueda ingresar a nuestro sistema e infectar. En condiciones experimentales de hipoxia, el nivel de expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 está disminuido. Se puede inferir que las personas que viven a gran altura expuestas a hipoxia crónica también expresan niveles reducidos de enzima convertidora de angiotensina 2 en sus pulmones y por lo tanto pueden ser menos susceptibles
a la penetración del SARS-CoV-2 en las células pulmonares y por lo tanto podrían ser menos susceptibles a adquirir la infección por COVID-19. Como podemos ver, la correlación inversa entre la altitud y la prevalencia de diabetes, obesidad e hipertensión arterial en los gráficos. Muchas gracias, eso sería todo.